Se hizo a un lado, indicándonos que debíamos entrar. Dentro de la casa había mucho humo. Este era blanco y no apestaba. A pesar de que parecía como si fuera neblina, tampoco era asfixiante. La bruja me indicó que me quedara de pie junto a un fogón. Ella comenzó a barrer el cuerpo con unas hierbas. Citaba palabras en lengua náhuatl. Sentí deseos de vomitar y me acercó una olla de barro en la cual no me pude contener y expulsé lo que parecía masa de maíz. Esta se veía con grumos. Eso me dejó exhausta y la bruja le indicó a mi esposo para que me sentara al lado de él. Relatos Paranormales Oficial. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Roel Borjas. Soy del estado de Nayarit, México. Lo que les voy a contar le sucedió a mi abuela, doña Beatriz. Ella actualmente tiene 96 años y a pesar de su edad está muy lúcida. Cuenta con una memoria que muchos en la familia la quisieran. Aunque lo ocurrido a mi bisabuela no tuvo afectación en su familia, pues el daño solamente fue dirigido a ella. La historia se las voy a contar en primera persona. Corría el año de 1949. En mi juventud, era una joven agraciada, envidiada por muchas y deseada por los hombres, pero eso fue algo que nunca me importó. Mis hermanas eran más bellas. Ellas se casaron con hombres que tenían sus tierras y sus haciendas. Yo, en cambio, me casé con un hombre muy trabajador. A mí nunca me importó comenzar con lo poco o mucho que él tuviera, pues para mí lo importante era tener un futuro asegurado, con un buen hombre, buen esposo, un buen padre. Ambos vivíamos en un pequeño pueblo, en el que las buenas costumbres y familias con una buena educación eran lo principal. En las fiestas patronales, al pueblo llegaban muchas personas de los alrededores. En ese tiempo era como si fueran una sola familia. Pero cuando llegaba alguien que no era conocido, los hombres del pueblo cuidaban a las muchachas por si éste tenía la ocurrencia de quererse llevar a una linda flor del pueblo. Para aquel tiempo, mi rostro, sin quererlo, se había vuelto un motivo de conversación, una rareza que llamaba la atención de quienes me rodeaban. No pasaba desapercibida ni un instante. Los hombres del pueblo, con sus miradas ansiosas y sus palabras insinuantes, pero caballerosas, me hacían sentir bendecida por sus buenos deseos. Yo no pedí ese tipo de atención, no lo deseaba, pero ahí estaba, en cada esquina, en la plaza, en cada camino polvoriento que recorría. Mis padres eran gente sencilla, trabajadores del campo que nos habían criado con humildad y respeto a todos sus hijos. Cuando conocí a Benigno, un joven de un pueblo vecino, supe que había encontrado algo más que un escape de las miradas insistentes. Él era distinto. Benigno no veía en mí solo belleza, sino que me hablaba como a un igual, con palabras sinceras que resonaban en mi corazón. Nos prometimos en secreto, alejados del chismorreo y envidias, pues Benigno no era un joven que tampoco pasara desapercibido por las mujeres. Él era un hombre alto, bien parecido y muy trabajador. Había estudiado en la capital, pero después de que falleciera su padre, tuvo que volver para hacerse cargo de su madre y hermanos, ya que uno de sus tíos intentó despojarlos de lo que por derecho les pertenecía. Benigno llegó al pueblo. Las fiestas patronales de aquellos años fue para mi familia una alegría, ya que una de mis hermanas fue coronada como reina. Por primera vez las miradas no estaban puestas en mí, sino en la reina de ese año. Sin embargo, no contaba con que había una mujer que me deseaba todo lo malo que la vida te puede dar,
sino también me deseaba la muerte. Ella era una mujer del mismo pueblo de donde soy originaria, Hilaria. Había puesto sus ojos en Benigno. Yo no sabía mucho de ella, solo que se decía que tenía una obsesión enfermiza con los hombres que la rechazaban. Hilaria tenía una mirada pesada, como de quien guarda mucho rencor, y su presencia siempre resultaba inquietante. La gente decía que era capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Tiempo después, al enterarse de mi compromiso, Hilaria desapareció por un tiempo del pueblo. No pensé mucho en ello. Después de todo, el pueblo era pequeño y la gente solía viajar o ausentarse por razones como ir a la ciudad por mercancía, el médico o simplemente visitar a algún pariente. Pasaron los meses y el día de mi boda regresó Hilaria. La noticia de que me casaba al mediodía no le cayó muy bien. Te cuento esto porque la propia abuela de Hilaria le contó a mi madre que su nieta, ese día y parte de la noche, lloró de rabia y coraje. Me maldecía por haberle robado al hombre que ella amaba. Hilaria no se miró en la festividad de la boda, pues todo el pueblo se congregó para ver a los novios. Entre la alegría del matrimonio y la llegada de los hijos pasaron cerca de 3 años. Para ese entonces ya no vivía en el pueblo con mis padres, y si iba a verlos era poco, pues el atender al marido y a la familia que iba creciendo ya me la pasaba ocupada en mis deberes. Pero un día, antes del atardecer, Hilaria se apareció en la puerta de la entrada. Se me hizo extraño verla. Nunca fuimos amigas, solo una conocida más en el pueblo, pero llegó con una familiaridad que nunca tuvimos, ni siquiera cuando vivía en el pueblo. Lo que yo no sabía era que esas visitas habían sido porque Hilaria me estaba ocasionando una maldición por medio de la brujería. Algo empezó a cambiar en mí. Al principio eran pequeñas cosas, un malestar ligero, un cansancio inusual, una sensación de que algo en mi interior no estaba bien. No le mencioné a nadie, pensando que solamente era el cansancio diario, que las largas caminatas al pueblo vecino para ver a mis padres me estaban desgastando. Con el tiempo, sin embargo, esos síntomas se volvieron más frecuentes. Mi piel, antes tersa y luminosa, comenzó a perder su color. Mis ojos, que según decían eran como 2 luceros, empezaron a apagarse, rodeados de sombras que no se iban con el descanso. Me miraba en el espejo y apenas reconocía a la joven que una vez solía recibir cumplidos de propios y extraños. Hasta mi esposo me veía de manera rara. Sabía que algo en mí se marchitaba. Las personas del pueblo, siempre atentas al chisme, comenzaron a notar mi declive. Ya no era la mujer radiante que solía ser. Mi belleza, esa que nunca pedí, parecía desvanecerse ante alguna enfermedad o mal de ojo, como me dijo mi madre. Algunos decían que era porque el matrimonio o el ser madre me estaban afectando. Una noche, mi marido y yo platicamos sobre lo que me estaba sucediendo, el cansancio que tenía. Dejaba a un lado mis deberes de madre y esposa, aparte que mi piel se veían unos giotes por todos lados. A veces estaban más enrojecidos que en otras ocasiones, pero me dolían y me daban mucha ansia, hasta el grado de dañarme yo misma con mis uñas, surcos en mi piel por quererme quitar esa sensación de irritación. Una mañana estaba sacando agua de la noria, cuando sentí un mareo y todo se me oscureció. Al despertar ya había pasado una semana. Desperté y un malestar en mi estómago me hizo vomitar. La sensación del mal sabor en mi boca y un dolor horrible de mi cabeza me hizo de nuevo dejarme caer en la cama. Mi madre se encontraba al lado mío. Ella me dijo que había caído enferma y estuve a punto de morir. Yo le conté lo que me había sucedido. Uno de los trabajadores del rancho fue el que me encontró tirada en el suelo, a pocos centímetros de la noria.
De no ser por aquel hombre, mi destino hubiese sido otro, pues en la posición en la que me encontraba, poco me faltaba para caer en la noria. Mis padres estaban muy molestos con mi marido, pues ellos lo culpaban por mi aspecto y lo mal que me veía, pero él no era el culpable. Hasta este punto de la historia, quiero decirles que las personas en esos tiempos no se hablaba de brujos o curanderos como hoy en día. Esas personas parecían esconderse hasta debajo de las piedras, no se anunciaban como lo hacen hoy. Les digo esto porque al paso de los días, mi esposo y yo nos encontramos en la habitación buscando alguna solución para lo que me estaba ocurriendo. Él me dijo que de ser posible nos iríamos a la capital del país para buscar a los mejores médicos. Guardó silencio y fue cuando después de unos minutos comenzó a decirme que recordó algo que su abuela solía contarle cuando era un niño. Hablaba de una bruja, una mujer que había sido desterrada del pueblo hace muchos años. Se decía que podía lanzar maldiciones tan poderosas que enfermaban tanto a hombres como a mujeres, sin importar su edad o condición. Y aunque la habían echado, se rumoraba que algunos aún acudían a ella en secreto, buscando su ayuda, sus males. Me llevaría con ella, quisiera o no. Eso que me sucedía no era bueno. Como ya faltaba poco para que el alba se hiciera presente, me levanté para hacer comida para llevarla con nosotros. Al cabo mi pueblo quedaba de pasada, rumbo a donde nos dirigíamos. Mi esposo le comentó a mi madre que iríamos a ver a un doctor en Tepic, pero que pronto estaríamos de regreso. El sitio donde vivía la bruja era muy apartado, pero aún así ni él ni yo dimos marcha atrás. Tuvimos que dejar el auto en la vereda del camino. El acceso para llegar a la casa de aquella bruja no permitía que los autos pudieran entrar y salir por esos terrenos. Al fondo de la vereda se podía ver la casa hecha de adobe. En la puerta estaba una mujer. Ella comenzó a hablar en dialecto náhuatl. Mi esposo, conocedor de ese idioma porque su abuelo se lo había enseñado, contestó a la mujer diciendo que requeríamos de sus servicios. Nos presentamos y después de unos minutos que la mujer me veía como si buscara el mal de lo que me estaba sucediendo, se hizo a un lado indicándonos que debíamos entrar. Dentro de la casa había mucho humo. Este era blanco y no apestaba. A pesar de que parecía como si fuera neblina, tampoco era asfixiante. La bruja me indicó que me quedara de pie junto a un fogón. Ella comenzó a barrer el cuerpo con unas hierbas. Citaba palabras en lengua náhuatl. Sentí deseos de vomitar y me acercó una olla de barro en la cual no me pude contener y expulsé lo que parecía masa de maíz. Esta se veía con grumos. Eso me dejó exhausta y la bruja le indicó a mi esposo para que me sentara al lado de él. La bruja comenzó a describir a una mujer, su aspecto y lo que sentía por mí, y los motivos que la impulsaron a hacerme aquel embrujamiento. En su corazón solamente albergaba odio y malos deseos para mí, sobre todo que yo falleciera. No tuve que pensar mucho para unir las piezas. Hilaria, aquella mujer que me miraba con rencor, aquella que había desaparecido justo cuando mi vida empezaba a desmoronarse. Supe sin lugar a dudas que había sido ella la que había buscado una forma de destruirme. Ella aún buscaba la manera de hacerme a un lado para quedarse con mi esposo. Él, al escuchar esto, le dijo a la bruja que ni siquiera sabía de quién se trataba. Ella le explicó que como solo siente amor por la esposa, para él no había que buscar ni mirar a otro lado. Era por eso que no recordaba a la mujer que me estaba matando poco a poco. Pero que no nos preocupáramos, pues le iba a volver lo que me había hecho. Yo le dije que no deseaba eso. Lo único que yo quería era que se me quitara lo que en mi cuerpo había. La bruja me respondió que, lo quisiera o no,
La vida se encarga de darle a cada uno lo que cosecha. Me entregó unas hierbas, las cuales me tenía que bañar con ellas, ponerlas en agua y dejar que hirvieran por unos momentos y después me bañara con esa agua. De hecho, le pidió a mi esposo que él me bañara con esa agua. La bruja sacó unas vasijas, algo que parecía manteca. Con agilidad lo mezcló con cuanto menjurje tenía a la mano. Era como una pasta o crema. Cuando acabó de mezclarla, me comenzó a poner en mi rostro y brazos. Lo que me dio bastaría para 15 días y después regresaríamos. Antes de irnos, la bruja le dijo algo a mi esposo en el idioma náhuatl. Él solo asentía con lo que la mujer le decía. Mientras regresamos al auto, Benigno se mantuvo en silencio, pero yo conocía a mi esposo y sé que le hervía la sangre por lo que Hilaria me estaba haciendo. Si por él fuera, él mismo le arrancaba la vida a aquella mujer, pero lo que le dijo la bruja jamás me lo contó, pero mi madre sí me lo platicó. Yo saqué mis propias conclusiones. Cuando llegamos a casa, mi esposo puso a hervir las hierbas para empezar aquel desalojo de brujería. Dentro de la tina del baño, mi esposo hizo lo que la bruja le indicó. El dolor era tan inmenso que sentía como si estuviera dentro de una fogata. Todo me dolía, sentía desfallecer. Quería arrancarme la piel por aquel sufrimiento. Mi esposo me arropó diciendo que todo iba a estar bien y que si llegaba a quedar deforme o no por lo que me estaba haciendo, él siempre me amaría. Se encargaría de que Hilaria jamás vuelva a hacer lo que me hizo. Me lo prometió y lo cumplió. Los días siguientes me la pasé encerrada en casa. Mi madre nos ayudó con mis hijos. Los 3 primeros días fueron clave para que la brujería que tenía se terminara de quitar en mi piel. Los baños bajaron su intensidad de dolor y el ardor en mi cuerpo. Yo veía en la tina como si tuviera una corteza de un árbol. Esa es la manera en que les puedo describir lo que yo veía. Pero Benigno me decía que cada vez que él me echaba el agua con las hierbas, mi piel se iba curando, y era la manera en que se veía el cambio de lo que me estaba sucediendo. Así estuvimos cerca de 3 meses, ir y venir con la bruja. Recuperé el brillo en mi piel, en mi cabello, en mi rostro. Fue algo muy lento, pero valió la pena. Mi madre me contó que una vez miró a Benigno una madrugada. Traía unos botes en los que derramó frente a la casa de Hilaria, y todos preguntaban qué era aquello, pero mi madre jamás le dijo que era Benigno que derramaba agua frente a su casa. Esa agua era lo que sacaba de la tina e iba a tirarla a casa de quien me causó el daño. Eso le dijo la bruja que hiciera. Jamás se volvió a ver a Hilaria. Dicen que enfermó gravemente. Algunos dicen que tenía lepra. Se dijo tantas cosas de esa mujer, pero lo que sí sé es que todo se le regresó. Hizo daño solo porque me casé con un hombre que toda su vida me amó. Estuvimos casados por más de 60 años. Conocimos nietos y bisnietos y yo hasta más. Algo que Hilaria, por lo que hizo, ella misma se quitó esa bendición. La envidia, los malos deseos y el desear la muerte a un semejante, uno mismo se maldice, y por desgracia Hilaria acudió a las artes oscuras para así destruir a una mujer que ni en el mundo lo hacía. Esta es la historia de mi bisabuela. La brujería ha ido evolucionando. Antes los daños se los tomaban rápido, porque había buenas brujas. Tristemente hay algunos charlatanes. Lo importante es dar con una buena y que te quite una maldición que por gusto alguien lo hace. Gracias por compartir esta historia. Historia escrita y adaptada por nuestra amiga La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar,
la pueden mandar al canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.